Vale, os voy a explicar un poco el hardware, los dispositivos y sensores que voy a utilizar para llevar a cabo este proyecto. Esto es el Atini 85 de DigiSpark. Aquí lo pone, no sé si lo veis, es muy pequeño. Vale, esto vendría a ser como una especie de Arduino o de DSP, un microcontrolador bastante flexible en el aspecto que puedes utilizar puertos analógicos y digitales. Casi todo lo puedo utilizar para casi todo, no todo. Analógicos, si no me equivoco, eran 4 y todos se pueden utilizar como digitales. Eh, el pin 1 se puede utilizar como PWM y el pin 4 también se puede utilizar como PWM. El pin 3 y 4 están reservados para conectar por USB. Es decir, a la hora de programar, cuando lo vayáis a meter el código, recordad que no podéis tener ahí nada conectado, si no va a dar problemas. A lo mejor quitándole la alimentación, pero ni así. Dejarlo desconectado que, que vais a salir ganando. Vale, en el lateral tenemos la entrada de 5 voltios. Bueno, entrada no, salida de 5 voltios. Tierra, que sería común para la entrada. Y para la salida, que es esta que está aquí. Perdón, esta es la entrada también de 5 voltios. Es decir, tenemos salida de 5 voltios, tierra común para la entrada, y la salida. En la entrada tenemos que usar 5 voltios. Yo en el proyecto lo voy a utilizar con un powerbank directamente conectado al USB. ¿Vale? Creo que voy a utilizar el pin 1 para la salida digital. Es decir, en el pin 1 voy a colocar este zumbador. Este es un zumbador, el primero que encontré por cualquier tienda de estas baratas que hay por internet, que hay bastante. Muy sencillo, en la primera patilla se conecta el negativo, aquí se conecta la entrada, el positivo, y en medio es el que va al pin 1 en este caso. ¿Vale? Este sería el pin que está justo en el centro, sería el que vamos a alimentar para, para que zumbe, para que haga un pitido. Esto simplemente hace un pitido, pip, pip, pip. Cada vez que le enviemos un pulso va a hacer un pitido. Si lo dejamos continuo el pulso, le enviamos corriente constante, va a estar todo el tiempo pitando. Creo que no es aconsejable dejarlo demasiado tiempo seguido. No sé si es bueno o es malo. En este caso yo voy a programar 3 pitidos. Pi, 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 que es lo que estoy acostumbrando a mi perro a obedecer. Esto es el micrófono, igual que el zumbador. Es el primer micrófono que he visto analógico. Aquí lleva un potenciómetro que cuando estemos programándolo tendremos que ir ajustándolo para que capte el nivel de sonido y salte, envíe corriente con el nivel de sonido que deseemos. Aquí no puedo decir mucho, lo podría comprobar, pero mm, creo que puedo comprobar la resistencia. No sé si mi comprobador tendrá el rango de resistencia este, que no lo conozco. No creo que sea demasiada resistencia. En fin, la conexión de este sensor analógico va a ser, en este caso, el VCC, en este pin que está más arriba, el positivo, es decir, le meteremos 5 voltios. El GND irá en el centro y la salida es en este. Es- Este creo que lo voy a conectar en el pin 4. Cuando estemos cableando ya os lo comentaré. Seguramente lo conecte en el pin 4 y configure el pin 4, que es posible configurarlo como analógico. Vale, aquí tenemos digital o analógico. Nos permite configurarlo como analógico. Y el objetivo será que cuando llegue a un rango de sonido, cuando capte una cantidad de sonido en el ambiente, que voy a dejarlo ajustado para que sea un sonido grave y no interfiera con la voz al hablar, le enviará un pulso a la Tini
y mediante código controlaremos que se ha llegado a ese umbral de sonido y, y salte el zumbador. Esto es un PR, un detector de obstáculos. Lo que hace es emitir con un diodo y recibir con el otro. Emite con un diodo y recibe con el otro. Es transparente, no se ve nada. Y le voy a dejar una distancia así. Para situar el proyectito este que estamos realizando cerca de algo que no quiero que se acerque el animal. Y cuando esté cerca le pite y intentando que reaccione. Al igual que el sensor de sonido, que el micrófono este, tenemos aquí un potenciómetro que igualmente tendremos que graduar. Para graduarlo, os aconsejo que cojáis cualquier batería, cualquier pila, cualquier transformador, un cable, o directamente aquí cuando le soldéis los pines, conectéis el pin positivo y tierra al positivo y a tierra. Y a la vez que vais acercando, se os va a iluminar este LED. Pues vais ajustando el potenciómetro hasta que llegue a un nivel que os satisfaga. Con el micrófono igual, el micrófono también tiene un LED, uno de encendido y el otro es cuando ha pasado el umbral en el que capta algo. ¿Vale? Esto no tiene demasiado misterio. Simplemente le conectáis positivo y negativo y vais hablando y imitáis el ladrido del animal o hacéis cualquier sonido así agudo. Y si se enciende la luz demasiado pronto, pues lo vais ajustando hacia un lado. Si veis que disminuye, lo ajustáis hasta el otro hasta dar con el punto del potenciómetro. Esto es un poco más de ensayo y error. Y nada, eso es todo. Estos son los componentes. Realmente no es un proyecto ni complejo, ni tampoco es caro. Los componentes son bastante baratos. Quizás si compráis una pieza sola os cueste cada una un euro. O a lo mejor el Atini 1,30, 1,80. Hay muchos precios. Pero si compráis 5 o 10 zumbadores, a lo mejor cuesta 2 o 3 euros. Si compráis 5 o 10 sensores, si lo usáis para otros proyectos, a lo mejor os conviene comprar varios. Yo compré la Tini a 1,10, 1,30 y creo que compré 5 o 10 Atini. Vale, pues estos son los componentes. Vamos a continuar con el proyecto. Vale, voy a comenzar rectificando una caja para añadir aquí los componentes. Le he marcado más o menos lo que voy a recortar para aprovechar ya esta cajita y no tener que imprimir una desde cero. Para ello voy a utilizar un soldador para derretir el PLC que sobra de la pieza impresa con una punta plana que tengo solo para este tipo de tareas. Aquí arriba va a ir el micrófono y aquí debajo voy a poner las luces LED. Vale, ya lo calibraré. Ahora voy a hacer detrás el hueco para que quepa el anclaje, para que podamos cargar por USB el elemento, que puede que quede un poquito justo, pero después lo probaremos. Si hay que rectificar, pues se rectifica un poco. Quizás lo deje a la vez que corte un poquito más ancho de lo que he marcado. Y debajo aquí va a ir el pequeño zumbador. Así. Así es más o menos como quedaría.
Vale, el PLA a unos 200 grados, 220 se trabaja más o menos bien, pero ni mucho menos es lo correcto. Lo suyo hubiera sido imprimir otra pieza. Aún así, esta, aunque se vean los cortes un poco feos y raros, después al montar la pieza se le echa un poquito de silicona y se barniza por encima con cualquier posi. Ahora mismo está en bruto y queda bastante plano. Si lo pintas encima, pues prácticamente no se nota nada. Vale, pues voy a cambiar la punta del soldador y vamos a empezar a ensamblar componentes. Vale, ahora lo que voy a hacer es desoldar los pines y mientras se enfriaba el soldador para cambiar la punta por la de soldar, he recortado una serie de cables. Negro, rojo, que van a ser positivo o negativo, y estos unirán cada uno de los sensores y tendrán soldados este también, que será el que se conecte finalmente con el Atini 85. Lo he hecho así por si en algún momento necesito el Atini para otra cosa, para no dejarlo soldado, y así lo puedo quitar y reutilizar. Los sensores tengo muchos y es poco probable que me haga mucha falta un sensor de este tipo. ¿Vale? Para los pines he hecho lo mismo, he dejado recortados unos típicos cables que son demasiado grandes para la intensidad a la que van a trabajar. Con cable 30 WG va a ser muy manejable, muy fácil de soldar y no va a estorbar mucho en la caja. Pero no tenía estos conectores con un cable tan pequeño. Vamos a ver si así no hay problema de espacio. Vale, voy a coger el soldador y vamos a empezar a desoldar pines y soldar cables. Vale, ha quedado ahí 3 mijitas de hierro, pero me va a venir bien después para poder soldar y que siga haciendo contacto. Este voy a intentar quitarle el plástico y voy a hacer lo mismo en lugar de desoldar. Pero primero voy a aflojar el soldador y lo voy a parar. Lo voy a poner aquí aparcado. Vale. Ahora lo que estoy haciendo es ponerle un poco de estaño en cada punta cerca de donde tienen ya, de donde empieza el plástico para, para poder soldarlo después mucho más fácil. Ahora le recorto toda la parte que sobra. Vale, ya han quedado las 3 piezas soldadas para el negativo y el positivo. Ahora viene la parte más difícil, y digo difícil porque siempre me pasa que estos cables, al ser tan gordos, cuesta un poco más soldarlo. Pero vamos, haciendo uno y no los tres, no creo que haya mucho problema. Cuando son los tres se va acumulando el exceso de estaño y se quedan muy separados uno, perdón, se quedan muy juntos uno de otro. Entonces hay que darle con el cúter entre soldaduras y testearlo con el comprobador para asegurarte de que no hay contacto entre los dos pines. Pero vamos, no creo que sea el caso, ya que solamente es un pin de los tres. Y han quedado los demás más o menos en su sitio.
Vale, parece que ha cogido bien. Perfecto. Vale, tenemos ya los 3 soldados. Voy a poner el soldador. Y... no, perdón. Voy a dejarlo encendido porque ahora me quedan los dos de alimentación. Los de alimentación van empalmados, pero le voy a dar un poquito de estaño también para asegurar la unión. Vale, voy a utilizar el blanco como el positivo. Vale, ahora sí. Ahora creo que sí. El próximo paso va a ser coger el teche antes de continuar a ensamblar y todo, porque tiene mucha guasa que tengamos todo montado, todo ya preparado y haya algún contacto que no funcione bien. Vale, lo primero que voy a hacer es proteger todas las soldaduras que tengo aplicando un poco de silicona. Vale, ya lo tengo todo más o menos ensamblado. Ahora sería interesante haber calculado todo bien y que no coincida ningún pin sobre otra placa. Si no, pues lo doblaré un poco o ahora veo cómo lo guío. Yo creo que en principio van a chocar estos 3 pines, pero no sé si demasiado. Puedo volver a echar esta pieza hacia atrás a ver si encaja bien en un power bank. Que creo que sigue. De todas formas, puedo probarlo aquí. En un power bank no, llega muy ajustado. Vale, voy a esperar que esto se seque y ahora continuamos. Vale, ya lo tengo todo preparado y me falta cerrarlo, pero ha quedado demasiado pequeño y no va a cerrar del todo, aunque cierra lo suficiente como para no notarse demasiado. Es decir, cierra hasta aquí. Lo que voy a hacer es alinearlo y darle un poco de silicona alrededor. Y después cuando le eche el POSIX va a quedar todo como una pieza ensamblada. Vale, voy a rellenar todos los huecos que han ido quedando. Y en el interior prácticamente ha quedado igual, salvo que he doblado los pinchitos que me estorbaban. Y le he aplicado un poco de silicona a las uniones del positivo y negativo para que no hagan cortocircuito. De todas formas, vamos a probar a ver si enciende. Por lo menos enciende. Ahora tiene que hacer un pito cuando esté listo, ¿vale? Ya está listo. Y en unos segundos ya empezará. En unos segundos ya tiene que empezar a reaccionar. A ver. Vale.
Probando. Fuerte. Vale, pues por lo visto funciona. Así que vamos a terminar de ensamblar todo el cacharro este. Vamos a comprobarlo ahora cuando termine de encender. El pito de que está listo y ya mismo tiene que empezar. Vale, funciona. Probando. Está sonando demasiado. Eso quiere decir que algo ocurre con los LED. Probablemente la silicona está haciendo reflexión sobre las luces. Esto en principio puede que se solucione una vez lo pinte, pero por si acaso voy a quitarle. Bueno, como vimos al inicio en el apartado en el que os comentaba el hardware que he utilizado para este mini proyecto, eh, lo tengo aquí también descrito en el readme del proyecto. Es el Digispar Atini 85, el modelo del zumbador, el modelo del PIR analógico, el sensor analógico que he utilizado. Bueno, el modelo, he utilizado uno. Realmente da igual que utilices uno u otro, ya que la salida es analógica y se trata de conseguir una tensión eh, de entrada. Es decir, que cuando llegue a un umbral, con el micrófono ocurre igual. Cuando llegue a un umbral, pues salte el zumbador. Entonces da igual que sea un modelo o que sea otro. Lo único que tendré que hacer un poco es calibrarlo según el modelo. Yo aquí le he puesto 150. Es decir, em, según el sensor y cómo lo configuréis, os dará un rango de 0 hasta 255. Son los 256 valores posibles. Se puede configurar hasta 1024, se puede configurar de varias formas, pero por defecto viene así y no tenía ningún problema en hacerlo así. Y además, como veréis en la prueba que realizo con, posteriormente con mi perro, así está funcionando correctamente, solo cuando el sonido es bastante grave, como el de un ladrido. Es decir, puedes hablar normal y no salta con este umbral. Pero en este caso es mi sensor. Em, vale. El código lo podéis descargar desde esta dirección. Lo dejaré anotado, pero si lo queréis copiar de aquí, pausáis el vídeo y simplemente lo apuntáis. Tengo un mirror, un espejo en GitHub. Yo el código lo subo siempre a GitLab, me gusta más y se acerca más a mi ideología. Pero es cierto que mucha gente busca también en GitHub y lo que hago es subirlo a los dos sitios a la vez. Vais a encontrar exactamente el mismo código con la misma frecuencia de actualización, tanto en uno como en otro. Vale, vámonos a los commits
y podemos ver que el último fue el 18 de diciembre del 2020. Y si me voy aquí, aquí ya he perdido un poco. eh, ¿Dónde se veían aquí los commits? No recuerdo dónde se veían aquí los commits. Vaya mierda el GitHub. Joder, qué coñazo. ¿Dónde cojones está? Yo quiero un commit. ¿Dónde coño están los putos commits del puto mierda? ¿Pero qué es esto? Qué montón de gilipolleces. Tío, no es tan complicado. Quiero ver los cómics que se han hecho. Hostia. Joder. Vale, y vemos que aquí el último también fue el 18 de diciembre del 2020. 6 commits. Y aquí no lo resume, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, sí, 6 commits en el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, 6 commits en la última vez que hice git push. Bien, pues aquí tenéis todo el código y las modificaciones que vaya haciendo en el futuro. Si veo que algo se puede mejorar, pues lo iré subiendo aquí. El código no está perfecto, por supuesto. Vale. El primer, la primera constante que he declarado es el pin en el que voy a conectar el zumbador. El, el Atini tiene una serie de pines, si no recuerdo mal eran 6 pines y empieza por 0, es decir, que este sería el segundo pin empezando por la izquierda. Vale, este es el pin 3 y el pin 2. Hay que tener un pequeño detalle en cuenta con el que yo me tropecé y me dio un poco dolor de cabeza porque no lo había tenido en cuenta. Lo leí hace tiempo, pero no lo he tenido en cuenta. Y a ver si no sé si lo dejé por aquí anotado, creo que no. Es que los pines analógicos no coinciden con... Ah, mira, aquí está anotado. Los pines analógicos no coinciden con los pines reales. Es decir, el pin analógico 0 es el pin 5. Yo aquí le estoy pasando el número de pin, ¿vale? Aquí arriba le estoy pasando el número de pin, pero no le estoy pasando el número analógico. Es decir, según donde lo conectéis y como lo vayáis a usar después, tenéis que hacer en vuestra cabeza la traducción del pin analógico, ¿vale? Eh, cuando, cuando se ejecuta el bucle, el loop, yo leo el sonido y leo el sensor PR, el, las- el láser, no, la reflexión de la luz del PIR. Y compruebo si uno de los dos eh, está true, pues hago una secuencia que son 3 pitidos, pip, 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 ¿vale? Y los marco como que no está, como que ya no tiene que seguir en true. Espero un poco para que no se quede pitando constantemente y retrasar un poco la reinicialización del bucle. Y el mismo proceso. Vuelve a leer y si coincide, si hay un ladrido o una voz muy grave, volverá a pitar. Al leer el sensor PR, lo que hago es hacer una lectura del valor analógico en el pin en el que tengo
el PR, que es, yo aquí estoy utilizando el pin realmente serigrafiado, es decir, estoy utilizando el pin 2, que sería el analógico 1, y el pin 3. El pin 2 lo estoy utilizando para el PIR y el pin 3 para el micrófono de sonido. Vale, aquí también en la configuración de arranque, en la inicialización, había una cosa que me tropecé un poco. Sí, vale. Los analógicos no se deben inicializar. Es decir, los pines del PR y del micrófono no se deben inicializar como uno digital. Si no vais a tener problemas después en la lectura, os va a dar bastante problemas. No, no lo hagáis. El zumbador lo declaro como salida. Este es un pin digital, ya que el zumbador va a recibir una corriente o no lo va a recibir directamente. ¿Vale? Al encender también hago un pequeño pitido para más bien tener en cuenta de que se ha encendido correctamente y que está ya listo para funcionar. Aún así le doy un delay, una pausa de 10 segundos por si necesitase colocarlo bien en algún sitio y que no esté pitando mientras yo hablo. Más que nada por si lo utilizáis para educar un perro o lo utilicéis para lo que lo utilicéis, para que no os esté zumbando en el trayecto a la colocación o mientras lo retocáis un poco, ya que si lo movéis mucho va a sonar porque las vibraciones se transmiten a través de la caja o a través del sensor si roza vuestra mano o vuestra ropa. Vale, lo que os comentaba de la lectura del sensor analógico PIR es que, que se comprueba si el valor que ha leído supera el umbral. El umbral es 150, es decir, si lee 130, pues pitará. Esto a lo mejor lo tenéis que cambiar según el tipo de sensor, porque hay sensores que cuando detectan lo que sea, lo que tengan que detectar, van a emitir corriente y otros van a bloquear esa corriente. Es decir, hay algunos sensores que por defecto, si no están detectando nada, dará 0 voltios y cuando detecte al 100%, cuando detecte lo máximo que puede detectar, va a dar 3,3 voltios o 5 voltios. En este caso es 3,3 voltios lo que estoy utilizando. Perdón, en este caso es 5 voltios. 5 voltios con el Atini son 5 voltios. El sonido igual. Va a comprobar la lectura en este momento de los voltios que están entrando y me lo dirá de 0 a 255. Si me dice que la lectura es de, por ejemplo, 100, 100 corresponde a que es menor o igual que 150, que sería el umbral, y por lo tanto se marcaría como en detect zone. En esta variable se almacena que, que ha detectado sonido. Eso provocará que cuando comprobemos nos dé aquí true, es decir, que entre en este bloque y se ejecute todo el zumbido. Como veis, es un código bastante básico que casi no hace falta explicarlo, pero si no lo conocéis, pues ya os he explicado un poco. Por lo tanto, según el tipo de sensor, si en este caso los sensores que he utilizado están por defecto a 0 y cuanto más detecten, sube más el voltaje. Por eso aquí hay un menor. Si en vuestro caso, si en vuestro caso el sensor por defecto está dejando pasar toda la corriente, tenéis que cambiarle tenéis que cambiarle aquí el sentido.
¿vale? Y aquí si veis que con 150 es mucho, es muy poco, pues le podéis poner lo que veáis oportuno. Esto va a variar mucho según el sensor y el potenciómetro que tenga el sensor, si es que lo tuviera. Como vimos, el sensor que estoy utilizando tanto para el PIR como el micrófono tiene un potenciómetro en el que se gradúa cuando pasa la corriente para que salte antes o salte un poco más tarde. Bueno, y realmente el código no es más que esto, compilar compilar esto en plataforma y aquí tenía yo, vale, compilar esto y subirlo. Los errores y cosas raras no os preocupéis, que sí que es verdad que hay algunas cosas que no se cumplen estándares, o no os preocupéis por los warnings. Casi todos los warnings, casi todas las advertencias son del paquete que trae Plataformio. En Arduino no, en el IDE de Arduino no lo he probado, pero no tiene que dar ningún problema. Desde VS Code, desde Codium, en este caso, dándole aquí, me buscaría el Atini para subirlo. No lo tengo conectado, no lo va a subir. Ya lo dejé preparado en su momento, ¿vale? Pues la parte de software yo diría que ya ha quedado bastante vista. Si tenéis alguna duda en cualquier punto, dejadme un comentario o comentádmelo en GitLab y estaré encantado de responderos en cuanto me sea posible.